Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias Padre por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú obres en cada uno de los corazones que están aquí presentes. Te pido, Señor, que podamos prestar atención a tu palabra, que quite toda distracción, Señor, que todos los pensamientos vayan dirigidos hacia ti y que realmente presten atención a lo que tú tienes que decir, Padre, no a lo que yo digo. Y también, Señor, que me ayudes a poder exponer de la mejor manera tu palabra, Señor, la cual es bendita, Señor, la cual es viva y eficaz y no vuelve vacía y permanece por los siglos de los siglos. Sabemos que la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Así que gracias, Dios, por este privilegio. Te pido, Señor, para cada uno de los corazones que están aquí, que tú sabes su condición, tú sabes su situación, tú sabes si es hijo tuyo o realmente no es hijo tuyo, si solamente está aquí por religión. Te pido, Señor, que cambies esa condición y que pueda entregarse a ti, a Cristo, el único que le puede dar salvación. Gracias, Padre, nuevamente por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, abrimos nuestra Biblia en Proverbios 6. Proverbios 6. Es un pasaje que estoy estudiando en la materia de homilética. Lindo también por la ocasión, Día del Trabajador. Proverbios 6, versículo 6 al 11. Proverbios 6, 6 al 11. Una exhortación de parte de Salomón al perezoso o a la persona que está en la pereza. Y vamos a ver tres realidades que se deben observar para huir de la pereza, pero vamos a empezar con la lectura de este texto. Lo leemos intercalado, como venimos haciendo. Yo leo el primero y después ustedes leen el siguiente. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual capitán y gobernador y señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para el reposo. Versículo 11, todo junto. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces vamos a ver tres realidades que se debe observar o que el perezoso debe observar. Y también vemos que en estos pasajes Salomón, el autor, el escritor de los Proverbios, o en su mayoría, sí, el escritor de los Proverbios, exhorta al perezoso a huir de la pereza, a huir de esa actitud mental o esa postura o esa posición que tiene esa persona que está en la pereza. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, según lo que leímos, hay consecuencias en la pereza. Hay un mal que está en el hombre desde la antigüedad, esto es el no querer trabajar. Para esto Salomón exhorta al perezoso o al vago a observar a un insecto pequeño, esta es la hormiga, y al hacerlo sería sabio. Saben, ese mal en nuestro tiempo se da en todos los ámbitos, pero el problema es que si no se corrige trae consecuencias. Y el único medio para corregir la pereza es cambiar la actitud mental y trabajar. Lo que agrava la situación actual es que hay varios factores que inconscientemente o conscientemente complacen, promueven o facilitan a que la pereza esté bien. Un ejemplo, cuando era niño escuchaba música de la tele y una parte de la canción decía: yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, y continuaba. Y yo pensaba que estaba bien, y me planteaba diciendo a mí mismo: ¿por qué me tengo que levantar temprano para ir a estudiar o para ir al colegio? Y después llegaba tarde, me acuerdo. O decía: qué feo es trabajar. También otro ejemplo es que dar al perezoso es hacerle mal. Darle al perezoso es hacerle mal. Porque mientras tenga comida y techo, el perezoso va a seguir igual. No va a buscar la madera para suplir sus necesidades. Entonces, si el perezoso tiene todo servido, no saldrá de ese lugar. Seguirá siendo holgazán. Y vos, queriendo ayudarle,
no lo vas a ayudar, le vas a hacer un mal. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente quiere disfrutar sin sudar, quiere soñar sin sacrificar, quiere dormir sin cumplir, quiere aprobar sin estudiar, quiere comer pero sin trabajar. Y hermanos, la Biblia es clara. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, según Tesalonicenses 3:10. Así que si estamos con esa actitud, debemos quitarla, porque lleva a la pobreza material y sobre todo espiritual. Y a modo de aclaración, la pobreza no está mal, no es pecado. El pecado es cuando uno es pobre por vago. Entonces no te sientas mal por tu situación económica, sino tu examen debe ser basado en tu actitud. Y por eso vamos a ver 3 realidades que un perezoso debe observar. La primera, las virtudes de la hormiga. Las virtudes de la hormiga. En versículos 6 al 8, el Salomón describe en cierta manera el trabajo de la hormiga, o cómo la hormiga cómo trabaja, o cómo se mueve. Y versículo 6 dice: ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Entonces ya comienza con esa aclaración, comienza con esa proposición. Si observaba la hormiga, y obvio, imitaba el ejemplo de la hormiga, él iba a ser sabio. Entonces versículo 7 dice: la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Y después continúa, que dice que prepara su alimento en el tiempo de la siega. Prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Pero lo que quiero decir es que la primera virtud es que la hormiga tiene iniciativa, tiene disposición. La hormiga no tiene jefe, no hay alguien que le esté diciendo qué debe hacer. Lo que hace solo, sin esperar de nadie. Vuelven al trabajo continuamente y arduamente. Eso es lo que se ve de la hormiga. Yo cuando era niño, y no tan niño, y aún así ahora hasta en la actualidad, cuando veo a las hormigas que están caminando así en filas, y me gustaba hacerla, o sea, como desviarla, ¿no? Y que a los 5 minutos de vuelta volvían a estar en línea y trabajando. Y después volví a hacer lo mismo, y era como mi diversión. Todavía sigue siendo, no se ríen. Pero es que lo curioso y lo que me llamaba la atención es que siempre volvían al trabajo. No es que ponían diciendo una excusa, bueno, ya está, me está queriendo poner obstáculos para trabajar, y ya está, no, me tomo el descanso. Y no hay alguien, usted la ven, están todos ahí caminando, no hay alguien que le esté ahí detrás con el látigo diciéndole tienen que trabajar, trabajen. No, simplemente lo hacen bueno, Dios lo creó con esa manera y lo hacen automáticamente. Vuelven al trabajo continuamente y arduamente. El perezoso debe observar a la hormiga, porque si fuera por el perezoso no se haría nada. No se harían los puentes, los hospitales, los descubrimientos médicos o tecnológicos. Hacen porque hay uno por detrás. Eso es lo que pasa con el perezoso. Hay perezosos que están en los trabajos, no necesariamente una persona que tiene un trabajo así formal es trabajador. Porque aún estando en el trabajo, y seguramente ustedes han estado ahí en ese ámbito, personas que dan vuelta, van al baño, personas que van ahí al vestuario, se toman su tiempo para cambiarse, todo haciendo tiempo, todo haciendo lento. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos iniciativa? ¿Tenemos iniciativa en cuanto a eso? ¿O te repiten las cosas? Te dicen siempre lo que tenés que hacer. Para las cosas del Señor, ¿tenés iniciativa? Esa es también otra pregunta. ¿O te dicen siempre, debes leer la Biblia? ¿O debes congregarte? Y el que tiene iniciativa, hermanos, va a buscar la manera de servir a Dios. Porque cuando hay ganas, se trabaja como una hormiga. No hace falta que te den una posición, no hace falta que te den un puesto, no te hace falta que te nombren como, no sé, diácono, líder. No, el que quiere servir, el que quiere trabajar en la iglesia y para el Señor, en la viña del Señor, lo va a hacer. Y no necesariamente va a tener que estar aquí para servir o trabajar. Lo puede hacer afuera, porque como dijo Jesús, levantad la mirada, los campos ya están blancos. Entonces hay que trabajar, dice él. Y el que trabaja recibe el salario. No es salario según el monetario, pero es un salario para vida eterna. Entonces el que quiere, siempre va a buscar una manera. Eso es lo que ahí escucharon en el seminario. El que quiere busca una manera. El que no quiere busca una excusa.
vamos a hacer esto. Y siempre, no, pero, no, por esto, no puedo hacerlo. Siempre buscando una excusa. Siempre dicen, no, porque hace frío, hace calor. Ay, no, entonces si no hace frío, hace calor. No, porque me falta esto. Ah, no, me falta esto. O no, ya es tarde, mañana lo hago. Y así también, no solamente para el trabajo, sino también para las cosas del Señor. Muchas personas ponen excusas y no tienen la disposición porque, no sé, viven lejos o porque algo pasa. Yo ahora tengo la bendición, antes tenía la bendición de estar acá en el cuartito, entonces no había forma de que llegara, no puedo decir, se me pasó el colectivo, y ahora estoy acá cerca. Pero antes yo vivía lejos, casi desde que me empecé a congregar, tuve como 4 años y después nos mudamos y no nos mudamos cerca, nos mudamos casi a la misma distancia. Pero yo cada vez que se abría la puerta trataba de estar y tenía que esperar el 29 y decía 29 domingo, tenía que estar como 1 hora así. Entonces el que quiere, busca la manera, busca una excusa, busca la forma para estar. Y así tenemos que ser para las cosas de Dios. Igual que vos decís, no puedo leer la Biblia, no tengo tiempo. Siempre hay tiempo, simplemente no es tu prioridad, eso es otra cosa. Puedes estar en el trabajo, hacerte tarjetitas antes y buscarla y abrirla allí, leerla, o cuando vas al baño, te sentás y poder leer también allí, o lo que sea, está en el colectivo, sacás la Biblia, siempre hay tiempo para leer. Tal vez comienza tu día así a full y decís, no tengo tiempo. No, lo que quiero decir es, no es tu prioridad. El que tiene ganas, el que tiene iniciativa, el que tiene disposición, como la hormiga, busca la manera, busca la forma para crecer en el Señor y para servir. También la hormiga, no solamente en versículo 7 que dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, es decir, no hace falta que esté alguien por arriba suyo diciéndole qué tiene que hacer, sino que dice, versículo 8, preparan de verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Esa primera frase, prepara de verano su comida, yo lo puse como prudencia al planificar. La segunda cualidad o la segunda virtud de la hormiga es que tiene prudencia al planificar. Prepara con anticipación su sustento para el futuro. Previene con recursos a la situación donde llegará la necesidad. Y tal vez ya no haya trabajo o no haya comida. Ejemplo, cuando José interpreta los sueños del faraón. Y Faraón había visto una espiga flaca, mala, flaca así, primero una espiga gruesa y una vaca también gorda, así bien con carne, todo. Y después dice que vio otra espiga flaca que comía y devoraba a la otra espiga y también lo mismo con la vaca. Entonces José le dice al faraón, esto es lo que quiere decir, vas a tener 7 años de prosperidad, vas a tener mucho alimento. Y después van a venir 7 años de ¿qué? De escasez de alimento, donde ya no va a haber comida, va a ser tanta el hambre que las personas van a vender todo, van a morir por el hambre, y mucha gente muere por el hambre hasta hoy en día. La cuestión es que él le dice, bueno, tenés que hacer esto, y era lo que tenía que hacer era almacenar alimento en los graneros, para que cuando llegue el tiempo del hambre, llegue el tiempo donde ya no haya comida, ellos podrían tener allí provisión para esa ocasión. Y así fue. Faraón le delegó a José y José se encargó de preparar todo para ese momento. De la misma manera hace la hormiga, prepara en el verano su comida. Entonces el perezoso debe hacer eso. La hormiga planifica en cosas importantes, en su sustento. En Efesios, vemos que Efesios 5 dice que el que ama a sí mismo, a su cuerpo, su carne, lo va a sustentar, lo va a cuidar. Y como ama a sí mismo y lo va a sustentar su carne, también está probado que va a cuidar y va a proveer, ¿para quién? Para su esposa. Porque la ilustración, la comparación que dice allí en Efesios 5, dice que los esposos deben amar como Cristo amó a la iglesia. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia.
y se entregó por sí mismo por ella. Entonces, el perezoso no puede cuidar de sí mismo, y mucho menos va a poder cuidar de su esposa, porque no está pensando en cosas importantes. Algunos planean, sí, algunos planean en salir de fiesta, planean en hacer fiesta, y hacen toda esa logística, porque todo lleva una logística, y hay que invertir para hacer eso. Planean en cómo experimentar los placeres y disfrutes, pero no planean asuntos esenciales como la comida, algo tan esencial. Dicho esto, el planificar no significa preocuparse, significa ocuparse. Sería pecado afanarnos por nuestro sustento para el día de mañana, porque Jesús lo condena. ¿En dónde lo condena? En Mateo 6, ¿se acuerdan del 24 al 34? Donde dice, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque estas cosas serán añadidas. ¿Qué no iban a ser añadidas? El vestido y la comida. Pero el hecho de decir, no se afanen, no quiere decir que no hay que trabajar, porque la Biblia menciona eso. Entonces, el afanarnos por el día de mañana es pecado, pero el planificarse, el ocuparse para poder proveer para el futuro o almacenar para el futuro, prepararse para el futuro, eso no es pecado. Eso es un principio bíblico que se ve en la hormiga, en el ejemplo de la hormiga. Él en el verano prepara su mantenimiento. Muchas personas, y ahora hablando de la preparación, de la planificación, muchas personas, incluido yo, muchas veces caemos en la no planificación. Y cuando estamos en ese estado de no planificar, no prepararnos, venimos a ser como una especie de barriletes que son llevados por los vientos de la urgencia y entretenimiento. Por esa razón Pablo decía, yo corro no como a la aventura. De esta manera peleo y no como quien golpea el aire. ¿Qué quiere decir eso Pablo? En 1 Corintios 9, 26, si no me equivoco está ahí. Decía que él, cada paso que daba en la carrera, él lo daba con un propósito. Le hacía en conclusión de ese propósito, de ese objetivo, de esa meta. Él no estaba allí dando pasos en falso, pasos por aquí, pasos por allá. Él también decía que peleaba, o sea, se ponía en posición de batalla, no como golpeando el aire, no daba golpes en falso al aire, porque si iba a terminar cansando y después iba a llegar al final de su vida, iba a mirar hacia atrás y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida? Entonces, Pablo era sabio, y él cuando corría, no corría como una aventura, y cuando peleaba no golpeaba al aire, sino que ya tenía un plan de vida. Entonces, mi consejo, lo digo y me lo digo, es que tengamos un plan. Y ese plan debe estar basado en lo que Dios dice, no en lo que vos digas, no en lo que a vos te gusta o en lo que a vos te parece. Porque lo que a vos te gusta y lo que a vos te parece, muchas veces va en contraposición lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios desea que hagamos. Y su voluntad está por encima de nuestra voluntad. Entonces, debemos imitar el ejemplo de esa hormiga en ese sentido. Y la tercera virtud, la tercera cualidad de la hormiga que un perezoso debe imitar o debe observar es la diligencia. Es la diligencia. Dice en la segunda parte del versículo 8, el segundo de Proverbios 6, 8 dice esto: y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿En el tiempo de qué? De la siega. O sea, yo veo que cuando no es tiempo de la siega, no recoge su mantenimiento. O sea, la hormiga recoge su mantenimiento, su mantenimiento cuando es tiempo de qué? De la siega. Y cuando no es tiempo de la siega, no hace eso. Ese tiempo no es constante. Solo hay un periodo de tiempo durante el año en el cual se llama tiempo de la siega. Bueno, el perezoso debe ver e imitar el ejemplo de la hormiga, que es diligente en el trabajo. Cuando llega en el tiempo de trabajar, trabaja. Y no se trabaja todos los días, todo el día ni todos los días. Porque Dios dijo, ¿cuánto? 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Hay a uno que, el perezoso tal vez hace al revés, quiere descansar y después trabajar. Pero en realidad no debe ser así. Debe trabajar y después descansar. Y hay algunos que ya se van a un extremo,
quieren trabajar los 7 días, o más, o todos los días, y todo el día. Y eso no es bíblico tampoco, porque la Biblia habla del descanso. Entonces, 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Hay que ser diligente. En Proverbio 24:10 dice lo siguiente. Si pueden ir, está en el mismo libro de Proverbios. Proverbio 24:10. Dice lo siguiente: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende es que cuando te llegue el trabajo, hacelo con todas tus fuerzas. Porque el día de trabajo tiene su tiempo. Así que no seas flojo, no lo dejes para mañana, ejecuta en el instante. También veo que hay tareas, hay momentos donde vos tenés que dar lo mejor. Tenés que esforzarte. Tenés que esforzarte porque cuando llegue ese momento, esa fecha de entrega o ese momento, tienes que estar. Y ahí se ve quién es el que se esforzó y quién es el que no se esforzó. Y eso se ve en los deportes. Bueno, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. El que más gana, el que más se entrenó. El que se mató entrenando durante toda la semana. Y el que no gana, o el que se ve que queda más atrás, el que fue más light en su entrenamiento. De la misma manera se aplica para todo. En una prueba, en un examen, el que más estudió y el que estudió de manera eficaz es el que se lleva la mejor nota, o es el que se aprueba. Y el que no le dedicó tiempo, el que se entretuvo por cosas una u otra razón, es el que al fin y al cabo no aprueba. O si aprueba dependiendo en dónde está cursando, con un 4, donde se aprueba en niveles superiores, o con un 6 si va a la secundaria. Entonces, lo que dice allí, de no ser flojo, porque el tiempo de la siega no es siempre. Es decir, todo tiene su tiempo. En Eclesiastés 3 nos dice eso, que todo tiene su tiempo. Entonces, cuando sea tiempo de trabajar, hay que trabajar. Cuando hay tiempo de descansar, hay que descansar. Cuando hay tiempo de estudiar, hay que estudiar. Y cuando hay tiempo de disfrutar, bueno, hay que disfrutar. Y hay muchas personas que quieren mezclar eso y no sale bien. Querés trabajar y a la misma vez querés estudiar o querés... No se puede. Cuando estás trabajando, trabaja con toda tu fuerza. Y cuando estés estudiando, estudia lo mejor que puedas. No te entretengas. Ahí me pasa eso. A veces estás estudiando, va 10 minutos y suena el celular. Y ahí nomás ve y ya te quita la concentración. O te llaman y atendés. Y en realidad no estás dedicándole el tiempo. Y va a parecer que pasa como 3 horas, pero en realidad fueron 3 horas, pero distraído, no dándole todo. Y muchas veces vale mejor 1 hora estudiando que 3 horas así dando vuelta. Entonces, hay que imitar el ejemplo de la hormiga, que todo tiene un tiempo. En el tiempo de la siega, recoge su mantenimiento. Y cuando llega el momento, cuando no es ese tiempo, hace otra cosa. Ahora, la segunda realidad que debe observar el perezoso es la deficiencia, o que debe observar es la deficiencia del perezoso. Versículos 9 y 10. La primera deficiencia es indiferencia. Indiferencia. Dice, ¿hasta cuándo has de dormir? Eso le hace la pregunta. ¿Hasta cuándo has de dormir? Se le hace una pregunta en tono confrontativo. Y es que el perezoso ama dormir, pero no dimensiona el daño a su propia vida y a los demás. ¿Saben por qué le pongo indiferencia? O puede ser inconsciencia, o puede ser que al dormir uno entra en un estado de inconsciencia. Uno ya no sabe qué es lo que sucede a su alrededor. Y por eso a Jonás le dijeron, o le preguntaron, ¿qué tienes, dormilón? El capitán de la nave preguntó eso. ¿Qué había alrededor? Una gran tormenta, se había levantado una gran tormenta. Jehová quería a Jonás, quería que vuelva allá para predicar, para que vaya a profetizar al niño. Y él estaba ahí,
tranquilo durmiendo, mientras que había una tormenta. Bueno, el perezoso cuando duerme está haciendo un estado, además de físicamente dormir, también cuando duerme demasiado, está siendo inconsciente a lo que sucede alrededor, está siendo indiferente. El perezoso le gusta estar dormido y dormido las responsabilidades y presiones del día a día. Prefiere estar en la cama, allí es su refugio. El tema es que sufre él, sufre lo de alrededor y sufre la sociedad. Y pobre de la familia quien el padre es vago. Y pobre de la sociedad que la mayoría de sus ciudadanos son dormilones. No tendrá futuro. Ahora, también en cuanto a la espiritualmente también hablando, sabemos que acá habla del perezoso y habla de dormir, en serio, literal, está durmiendo, no sé, más de 8 horas seguro, a uno duermen tal vez 12, no sé, 13. ¿Somos inconscientes espiritualmente hablando? ¿Nos gusta estar dormidos en nuestras responsabilidades como cristianos? Porque nos olvidamos de esas cosas. Sí, podemos ser trabajadores, podemos trabajar 8, 10, 12, 14 horas. Pero todos son trabajos, o sea, sí, Dios quiere que trabajemos. Pero ¿qué hay de las cosas espirituales? ¿Qué hay de hablar de Jesucristo, tu compañero? O en el colegio, o a tu familia. O en la misma calle, el kiosquero, el que te vende la verdura, el que te vende los fiambres. Ni siquiera segura, no sé cómo será, pero sabe que sos cristiano. ¿Sabes? ¿Escuchó el Evangelio saliendo de tu boca? ¿Escuchó el Evangelio saliendo de tu boca? O simplemente, no sé, simplemente decimos fui a la iglesia, o te invito a la iglesia. Lo cual es bueno, pero es insuficiente. Ninguna persona es salva, o llega a ser salva, porque le invitaron a la iglesia. Debe escuchar, ¿qué cosa? El Evangelio. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay nadie quien les predique? No es que viene un sueño, no es que viene una visión, y ahí son salvos. No, tienen que escuchar la palabra de Dios, el Evangelio predicado. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, id y predicad a toda criatura. A toda criatura. Entonces esa es nuestra misión. ¿Y cómo estamos en cuanto a eso? ¿Somos inconscientes a esas realidades espirituales? ¿O somos conscientes? El perezoso duerme, le gusta estar inconsciente en cuanto a eso. También el perezoso es negligente. Es negligente. No es diligente como la hormiga, es negligente. Cuando se duerme hasta tarde. Y cuando se duerme hasta tarde hay un desorden. Así habla la Biblia. En Eclesiastés, capítulo 10, en términos generales, así habla porque cuando llega la noche no había actividad. En Eclesiastés, que es el libro después de Proverbios, está cerquita, Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, versículo 16 y al 18, ¿verdad? Eclesiastés 10, 16 al 18. Dice lo siguiente: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Versículo 17. Bienaventurado tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Entonces, lo que dice ahí en versículo 16, banquetean de mañana. Y después en versículo 17 dice, y tu príncipe come a su hora. El que se duerme tarde, comienza el día tarde. Y come tarde, merienda tarde, cena tarde. Y todo eso es un desorden. Y está despierto hasta tarde. Y así es su vida. No estoy diciendo que hay un horario en el cual dormir. No hay un horario donde la Biblia nos dice exactamente, eso no es su mandato. Solamente de un principio.
que debe haber un orden en la vida. Hay gente que trabaja de noche. ¿Qué hay de ellos? ¿Están pecando porque están trabajando de noche, están despiertos de noche? No, no están pecando. Toca un turno de noche. No están pecando. Pero si una persona está estudiando o trabajando así normalmente, y debe acostarse a 1 hora y despertarse a 1 hora. Porque el que duerme demasiado está siendo negligente en cuanto a eso. Comienza tarde y por eso la mayoría de las cosas no la puede hacer. Y muchos dicen, como yo también lo he dicho, uy, me dormí. ¿Cuántas veces hemos dicho, uy, me dormí? Pero si vos te dormís, primero como cristiano, te dormimos muchas veces y decimos muchas veces eso, no queda bien. No queda bien porque estamos siendo irresponsables. El negligente es irresponsable. Y también, si vos llegás tarde un día al trabajo, llega un día, el segundo día tarde al trabajo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, ¿qué va a terminar pasando? No, ni siquiera el séptimo. Al tercero, el cuarta vez ya te van a poner sanción. Te van a, tal vez, después te van a decir y tal vez te echen por causa de llegar tarde y tarde, dormirte. Se trabaja normalmente durante el día, no por la noche. En Juan 9, porque esto es acerca de la antigüedad, porque ellos en el tiempo de Jesús no existía la electricidad, recuerden, eso es el contexto histórico. Pero sí puedo decir esto, que durante el día se hacen las cosas. Juan 5, versículo 4 al 5. Juan capítulo 5, versículo 4 al 5. Perdón. Juan 9, 4 y 5. Juan 9, 4 y 5. Dice así el versículo 4 del capítulo 9 de Juan. Dice, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces él utiliza una ilustración para reflejar que su tiempo ya iba a llegar. Iba a llegar donde él iba a ser sacrificado y ya no iba a predicar, ya no iba a discipular a los 12 apóstoles, ya no lo iba a guiar. Entonces él dice que se tenía que apurar, porque mientras que duraba el día, él podía trabajar. Pero cuando llega la noche ya no hay tiempo de trabajo. Entonces, en ese sentido, el perezoso al dormir está siendo negligente. También el perezoso tiene apatía. Esa es la otra deficiencia del perezoso. ¿Qué es apatía? Es como si sonara el despertador. Versículo 9, la segunda parte del versículo 9 dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Y versículo 10 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar. Esa es la parte donde yo le puse que es apático, o que tiene desánimo, no se quiere levantar. Es como si sonara el despertador y dijera, un poquito más, quiero seguir un poquito más. ¿Y quién no lo ha hecho, no? Pero ya el perezoso ya lo hace por más. Y un poquito más, y se termina levantando a la hora, o a la hora y media, o a las 2, y llega tarde. O no lee la Biblia por levantarse tarde. Entonces, un logro es despertar al perezoso. Pero es una obra titánica si logra levantarse. Si logra levantarse de la cama. Da vueltas y vueltas en la cama, no quiere despegarse del colchón. Es como si estuviera preso, atado con cadenas a la cama. El perezoso no tiene ganas de arrancar el día, y así anda todo el día. No es que simplemente no puede, no quiere. Proverbios 26, si quieren ir conmigo, amén, si no, escúchenlo. Presten atención a lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 26, versículo 14 y 15. Acerca de la apatía. El desgano que tiene el perezoso. Dice versículo 14, voy a comenzar el versículo 13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios,
así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. El perezoso no quiere ninguna actividad porque implica esfuerzo. No quiere mover las manos para trabajar. Y así como la puerta gira sobre las bisagras, de la misma manera el perezoso vuelve a la cama. Entonces te levantás, después te haces una cosa, te acostás. Levantás, te acostás. Y así vamos, dando vuelta y vuelta, y así pasa el tiempo. Y después también algo que me llama mucho la atención y que a ustedes también dice que mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. O sea, no tiene ganas ni siquiera de llevarla a su boca. Y eso también es algo que también me choca. Porque para cocinar hay que trabajar. Y tener que dedicarle como una hora y media. Y yo por ahí quiero hacer algo, quiero cocinar y quiero hacer otra cosa. Y después que lo he hecho, y después siento... Y vuelvo ahí, está todo quemado. Y el huevo, el arroz, lo que sea. Pero implica esfuerzo y no querés hacerlo. Entonces yo veo la cocina y digo, oh. Pero eso hay que vencer esa cosa. Eso es vencer la apatía. Pero el perezoso, la apatía, el desgano, le gana, le puede más. Y no se quiere levantar de la cama, quiere estar allí. ¿Tenés ganas de trabajar para Dios o sentís rechazo a toda actividad espiritual? Ejemplo, la oración es esfuerzo. La oración, velar, ayunar, es esfuerzo. Es esfuerzo, implica disciplina espiritual. Cuando Jesús, antes de ser crucificado, le dijo a los 3 discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, venid, vamos a orar. Mi alma está triste de la muerte. Oren, velen conmigo. ¿Qué pasó? A la hora volvió y los halló como durmiendo. Fue, oró, él pasó su agonía, oró al Padre y volvió allá y los halló durmiendo. Y así hasta la tercera vez. Está bien, ellos estaban con Jesús y fueron sus primeros años. Después Pedro siguió más años y fue utilizado grandemente. Pero eso, si nosotros no dormimos a la primera, bueno, está bien. Pero ya si siempre no dormimos y no aguantamos ni 5 minutos para oración y pasan los años y años, no estamos creciendo espiritualmente. No estamos siendo fuertes. Nuestros músculos son los musculitos espirituales, son así chiquitos. Entonces una persona que se pasa orando implica esfuerzo. Había Jesús, dice que a veces se pasa toda la noche orando. Yo me imagino, wow, toda la noche orando. Yo si me siento así en la noche, ya me empiezo a dormir. Entonces yo me imagino a Jesús caminando, porque él era humano también, era hombre. Me imagino a Jesús caminando, cantando, alabando, hablando en voz alta, todo para mantenerse de pie. Y así también muchas veces se cita a Jacob, de que Jacob es un ejemplo de la oración, pero en realidad Jacob es una lucha que tuvo, no estaba orando él. Pero sí podemos ver una aplicación, que él se pasó toda la noche luchando. Y de la misma manera pasa, la oración es así. Hay veces donde tu carne no quiere, y vos tenés que vencerlo a través de la oración, a través de la fe en Dios. Y Dios te da la fuerza. Y por eso Jesús dijo, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si Jesús no dice, velen y oren, es porque no es algo imposible para nosotros. No es algo imposible, es algo posible, porque Dios no nos da algo que nosotros no podemos hacer. Sus mandamientos no son gravosos, dice Juan. Sus mandamientos no son gravosos. Y la última deficiencia del perezoso es que es ocioso, es pasivo. La segunda parte del versículo 10 dice, y cruzar por un poco las manos para reposo. Voy a leer de vuelta. Un poco de sueño, un poco de dormitar. Y cruzar por un poco las manos para reposo. Cruza por un poco las manos para reposo, es decir, toma descansos seguidos. Le cuesta ir a trabajar. Es una tortura para el perezoso la jornada laboral.
y por eso le gusta descansar seguido. Las personas que están allí en el trabajo, ustedes van a ver, está con el celular, está dando vuelta y vuelta y vuelta, y siempre están ahí, pasivos. Proverbios 10:26 dice lo siguiente, versículo 26 del capítulo 10, o Proverbios 10, versículo 26. Dice esto: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. Me doy vuelta, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. No he probado vinagre así puro, pero debe ser amargo, debe ser, no sé, ¿quién ha probado vinagre? Pero la cuestión que debe ser, te provoca rechazo el paladar. Dice humo a los ojos. La cuestión es que de esa manera el perezoso es dañino para el que lo contrata. La persona que contrata un perezoso pierde, porque no lo ve trabajar, le tiene que estar diciendo constantemente lo que tiene que hacer, y cuando lo hace, va lento. Pero si no sos constante y parás cada rato para descansar o ver en internet las novedades, va a ser difícil que cumplan con las metas, objetivos y responsabilidades. A los ociosos les gusta estar así, siempre entretenido. Y actualmente ahora abunda el entretenimiento. Tenemos un montón de plataformas, un montón de formas para estar en entretenimiento. No está mal el entretenimiento, no está mal el tiempo de descanso, pero el perezoso sobreabunda en cuanto a esa actividad. Además del perezoso son pasivos. Se la pasa ahí, como dice el versículo, y cruzar por un poco las manos para el reposo. Está así, esa es su actitud, pasivo. Cuando fui a comprar un kiosco, fui a comprar unas cosas en un kiosco ahí cerca del barrio de mi mamá, de mi papá, y el que me atendía, yo le decía, dame un kilo de pan, dame una gaseosa y no sé, y otra cosa. Y el hombre iba... Y a mí me da cosa decirle, apurate, estoy apurado. O querés las cosas porque te están esperando para comer. Y no, el hombre va ahí, le falta 200 gramos. Y pone ahí. No voy a decir su nombre porque estaría usándolo, pero se van a dar cuenta si cuando vayan a comprar. También, cuando estaban en un trabajo, había un compañero donde llegaba así, era temprano, se entiende, pero la cuestión es que, ya sea que está en el colectivo, yo en ese tiempo iba en la bici, te despertás y más el frío te despierta. Y llegaba ahí, después pum, me cambiaba, y llegaba este compañero, venía así, se ponía la remera, se ponía enfrente del baño y se utilizaban coffee, se ponía ahí. Como 10 minutos o 15 minutos ya, todos ya empezamos la jornada y él estaba ahí cambiándose. Es pasivo, está así. Entonces, el perezoso debe mirar, debe observar a la hormiga, la diligencia que tiene, que ejecuta, que está ahí activo. La tercera realidad, y ya la última, que se debe observar es la gravedad de la pobreza. La gravedad de la pobreza. Versículo 11 dice lo siguiente: así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. La gravedad de la pobreza. Y primero es que es inminente. Es inminente. Es decir, va a llegar. Tarde o temprano llegará. Proverbio 10:4 dice que la mano de los... Bueno, se ve citar bien. Proverbio 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano de los negligentes empobrece, mas la mano diligente enriquece. Ese es un principio. No estoy diciendo que es así, siempre va a ser así, porque hay gente que es diligente y hay otros factores que no le permiten progresar económicamente. Puede sufrir una estafa, puede sufrir un robo, pueden pasar muchas cosas. Entonces, es un principio.
no es algo que sí o sí va a pasar, pero es un principio. Proverbios 4 dice que la pereza lleva a la pobreza. No pienses que, bueno, soy joven, puedo esperar, pero hay que observar esto, y hay que entender esto, que hay que aprovechar la vida, que hay que aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado, el tiempo, y estar en la cama más de lo normal, eso es tiempo que pasamos más en la cama. Miren voy a hacer esta, si una persona, todos tenemos 24 horas al día, ¿verdad? Nadie tiene 25 horas, todos tenemos 24 horas al día. Se dice que entre 7 u 8 horas, o bueno, ponerle 9, dormís y eso es lo necesario. Hay personas que duermen menos, pero eso también es perjudicial también para la salud. Pero dormí 8, se trabaja 8, y otras 8 horas, puede trabajar más, e incluso ya no está ahí, te puede ocupar más tiempo, pero ponerle que sean 8, y otras 8 horas para hacer tus cosas. Y si vos lo dividís así, dividís toda tu vida, y ponele que si vos dividís en 3 partes toda tu vida, que ponele que vivís hasta los 60, 70 u 80, pero ponele 60. El hermano Daniel ya está ahí. Te miraba ahí el hermano Daniel. Pero para modo de ilustración, modo de ejemplo, si vos haces eso, ocupa tu tiempo de esa manera, 20 años te la pasas, ¿qué cosa? Durmiendo. Y 20 años trabajando, y 20 años, bueno, ocupando ese tiempo, ya sea en tele, comida, cosa de tu tiempo, bañarte y todas esas cosas. Pero 20 años ahí durmiendo. Y si dormís más, y vas a pasar más años durmiendo, más de lo necesario. Y la vida hay tantas cosas para poder hacer, tantas cosas que Dios nos ha dado para poder hacer. No debemos estar así, de esa manera. Pero dice acá, la pobreza es inminente, porque dice, así vendrá tu necesidad como caminante. Es decir, algo que va a pasar en el futuro, algo que va a llegar. Y aunque el perezoso piensa que no va a pasar, pero sí va a pasar. También la gravedad de la pobreza es que es cruel como un ladrón. Versículo 11, la segunda parte dice, tu pobreza como hombre armado. ¿Por qué digo que es cruel? El ladrón es cruel. Muchos ladrones no te vienen y dicen, che, dame el celular. No sé, nada. Vienen y te apuntan y te tienen pegada y te pega, te tienen que disparar, te disparan. Pero es cruel por eso. Y dice, la pobreza es cruda y cruel. Es crudo padecer frío, padecer calor y frío. Es crudo eso. Es crudo cuando hace 40 grados o hace frío y no tenés estufa o las cosas así. Es crudo. También es crudo que muchas veces puedes pasar hambre. Gracias al Señor siempre tuvimos plato sobre la mesa. Y esa era también la promesa para el creyente, ¿no? Pero muchas veces puedes pasar hambre, ¿por qué? Por pereza. Esto por la pereza. La pobreza también es cruda porque muchas veces, no sé, quedarte unos gustos, comprar algo, y no tenés para darte ese gusto. Y ves que todos tienen, aunque eso es vanidad, o sea, no estoy diciendo algo humano, pero muchas veces no tenés porque no trabajaste. Entonces es crudo eso. Y cuando llega la pobreza es difícil salir allí, porque el tiempo y dinero que se gastó en el pasado ya lo gastaste, no se puede devolver. El tiempo o el dinero no te lo van a devolver, ya lo gastaste. Así que hay que considerar la consecuencia porque es feo padecer necesidad uno mismo y también por tu flojera o por tu pereza también que padezcan los demás. Dice en Timoteo, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Nuevamente repito, ¿la pobreza es pecado? No es pecado la pobreza. No es pecado la pobreza. Pero es pecado el padecer necesidad y el ser pobre por causa
de la negligencia, por causa de la pereza. El desorden y los excesos también te van a conducir a eso. Conclusión, vimos la realidad, 3 realidades: la virtud de una hormiga, que vimos que es diligente, que toma iniciativa. Vimos que voy a traer el bosquejo. Que planifica, eso me faltó. Es diligente, planifica y tiene disposición. Contrario al perezoso, dice que es negligente, que es apático, que es pasivo y que es también inconsciente, indiferente. Y que la gravedad de la pobreza es inminente, va a llegar, no se la puede eludir, va a llegar. Y que también es cruel, como un ladrón, es cruel, porque es cruda la pobreza. Nuevamente digo, padecer necesidad por el Señor o por cosas así, amén. ¿Qué dijo Pablo? Sé vivir en abundancia y sé vivir también en pobreza. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él tenía pan, se contentaba. Él no tenía pan y lo mismo se contentaba, da gloria al Señor. Pero él tenía, nuevamente, una actitud de servir al Señor. No era negligente. Debemos trabajar por la meta que el Señor nos pone. Proverbios 13:4, y esto es una exhortación final. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. El alma de los perezosos desea y nada alcanza. Es decir, lo digo para los jóvenes, lo digo para todos, pero principalmente para, no sé, los que tienen más o menos mi edad o más chicos. Digo que si nosotros queremos apuntar a algo o deseamos algo, hay que trabajar por eso y hay que ponerse. Porque solamente si lo deseamos, no va a pasar. Hay muchos que dicen, si vos lo pensás y vos anhelás con toda tu fuerza, se va a hacer realidad tu sueño, ¿no? Es como el pensamiento positivo. Y la cuestión es que no existe un mago, un aladino que viene y responde a nuestros deseos. No, está Dios que responde a nuestras oraciones, pero siempre y cuando sean conforme a su voluntad. Pero hay cosas que el Señor nos pone y hay que trabajar, hay que pagar el costo por eso. Yo tengo el ejemplo de algunos que yo considero que son muy buenos en cuanto a eso, y no es por alabarlo ni por nada. Pero por ejemplo, el pastor Mason, él vino acá y Dios le puso el deseo de plantar una iglesia en Córdoba capital. Y vino aquí, habló el idioma, tuvo que aprender a hablar el idioma, no sé si lo terminó aprendiendo, pero se esforzó para aprender el idioma castellano. Yo no sé si algún día aprenderé el inglés. No sé si alguna vez aprenderé el inglés. Apenas puedo con el castellano. No sé si alguna vez aprenderé el inglés. Pero él tuvo que ponerse. Y vino acá a los 40 años. Ya para la mayoría, así en términos generales, los misioneros vienen antes que esa edad. La cuestión que vino y Dios le puso la visión de hacer este edificio en este terreno. Y salieron, Dios respondió, hubieron recursos, todo. Pero un perezoso, alguien que no quiere trabajar, alguien que no tiene ganas, por más que tengan los recursos, por más que tengan todo ahí, no lo va a hacer. Y él, gracias a Dios, Dios le dio la diligencia y el esfuerzo para poder hacerlo. Y ahora tenemos esto. Y podemos ser beneficiados en cuanto a ese esfuerzo. Y nosotros debemos seguir trabajando bajo esa base. Así que Dios nos dé eso, que Dios nos ayude. Y que podamos imitar el ejemplo de las cosas. Vamos a orar. Señor, gracias por toda tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra que
que debemos imitar el ejemplo de la hormiga. Como él tiene disposición para trabajar, está activo, no hace falta que le estén diciendo tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Siempre está buscando hacer lo mejor, porque lo hace para ti, Señor. Actúa así, obedece la creación te obedece. Y nosotros más todavía debemos hacerlo de la mejor manera, Padre. Porque tú nos has bendecido con dones y talentos que nadie más tiene, solamente nosotros. Utilizarlo para glorificar tu nombre, Señor, tanto en la iglesia como afuera, en el mundo. Hacer grande tu nombre por medio del trabajo, un trabajo excelente. No perfecto, porque nadie es perfecto, sino excelente. Te pido, Señor, que nos ayudes a planificar, a poder planear para el futuro, Señor. No pensar que las cosas se van a venir por sí solas. Y no pensar que siempre vamos a tener tiempo, porque cuando llegue el hambre, llegue el tiempo de necesidad, ahí se verán quién planificó, quién fue diligente y quién fue sabio y prudente. También, Señor, te pido que nos ayudes a poder ejecutar, poder poner manos a la obra. Te ruego, Señor, que no nos hagas como el perezoso, Señor, que no hay fuerza para huir de esas actitudes, esas deficiencias que van degradando a la persona. Dormir de más, el andar dando vuelta y vuelta, Señor, no. Y el no planificar, el no obedecer tu santa palabra. Y que todas esas cosas, Padre, que son prácticas para el día a día, pero sobre todo las pongamos en práctica en las cosas espirituales. Porque seguramente acá hay muchos que tienen su trabajo y trabajen y se esfuercen y digan, yo hago esto, yo me esfuerzo, yo soy un buen trabajador. Sí, amén, Señor, qué bueno. Pero también que sean de esa misma manera en las cosas tuyas, en guardar y cuidar a su familia, en guardar y proteger a su esposa, en proveerle espiritualmente, en leer tu palabra, en estudiarla, Señor, en estudiarla, aplicarla y luego enseñarla. Porque si no hace, ¿cómo va a enseñar? Así que te ruego, Señor, para que haya también hombres y mujeres de esa manera, que no sean vagos o perezosos espiritualmente, Señor. Tienen que estar con tanta gana y con tanto deseo de buscarte, Señor, de querer buscar, indagar, de saber más acerca de ti. Pon ese esfuerzo en nosotros. Ayúdanos a vencer la carne, porque hay días donde no queremos orar, no queremos velar, no queremos ayunar, no queremos pasar tiempo en comunión contigo, Señor. Y hay tantas otras cosas que se ofrecen en este mundo y nosotros preferimos esas cosas que pasar tiempo contigo. Así que ayúdanos a no ser vagos espirituales. Y te ruego, Señor, para que este mensaje no sea, en cierta manera, no sea confuso, Padre. Porque el hecho de padecer necesidad no significa que uno sea perezoso. Y el hecho de que uno sea pobre no significa que está en pecado. Como muchos hablan del Evangelio de prosperidad. No, eso es una mentira. Pero sí podemos ver este principio, Padre, que sepan que si hay alguien que está trabajando y que te esté esforzando, que tú le bendigas, Señor, si tiene, amén. Y si no llega a tener, si llega a pasar algo, que también lo mismo te dé la gloria a ti. Porque como dice Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea tu nombre bendito por los siglos, Padre. Así que te alabamos, te adoramos y te pido que tú estés bendiciendo lo que queda de este día y que podamos disfrutar un tiempo hermoso con la familia y también en comunión entre nosotros, entre los hermanos. Te ruego, Señor, que nos hagas obedientes, que nos hagas hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Te lo pido y agradezco todo esto en nombre del Señor Jesucristo, el es Señor de señores y Rey de reyes. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén.